de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Hola amigos, nos reunimos nuevamente a través de este medio para dejar que sea Dios el que nos hable a través de su palabra. A Dios lo contemplamos como Padre misericordioso. A Jesús lo contemplamos como el pastor, el que nos reúne, el maestro. Pero la Sagrada Escritura nos dice que también Dios es juez. ¿Y qué significa esta palabra para nosotros? El Señor es juez. ¿Cómo ejerce su justicia? Y hoy, en la primera de las lecturas que se proclaman en las misas de este domingo, tomada del Antiguo Testamento, del libro llamado del Eclesiástico, se nos dice esto: el Señor es juez y no hace distinción de personas. No se muestra parcial contra el pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye la plegaria del huérfano, ni a la viuda cuando expone su queja. Estas palabras que nos muestran a Dios como juez, sobre todo cuidando del pobre, del desvalido y de los más sufridos que elevan su plegaria, el huérfano, la viuda, van precedidas unos versículos antes. En el texto de este libro, no se leen en este domingo, pero es bueno tenerlos presentes, de unos versículos donde el autor sagrado imagina una escena en el templo de Jerusalén, donde llega un rico y ofrece numerosos sacrificios, pero señala el autor sagrado, pero esos sacrificios, aquellas ofrendas son frutos de la injusticia. Y ese sacrificio, esa ofrenda no agrada a Dios, no la recibe. Es más, considera como abominable que alguien le ofrezca el fruto de la injusticia, de lo que pertenece a otros. Eso a veces pasa en las cosas humanas, donde te doy esto para que vos me hagas este otro favor, hasta la coima en el plano de la política, de las empresas o cuantas cosas. No va con el Señor. Ese rico que ofrece numerosos sacrificios pensando que con ello Dios va a cerrar los ojos a sus injusticias, una especie de soborno propio de los favores humanos, no, con Dios no va. En cambio, el pobre, lo que hemos leído en estos versículos que hoy se proclaman, el pobre lo que hace es ofrecer su propio desamparo. Y el juicio de Dios entre los dos sacrificios, el del rico injusto y el del pobre desamparados, ¿cuál es? Y aquí es donde continúa la lectura que comenzamos hace un momento. Sigue diciéndonos así el libro del Eclesiástico: el que rinde el culto que agrada al Señor es aceptado, y su plegaria llega hasta las nubes. La súplica del humilde atraviesa las nubes, y mientras no llega a su destino, él no se consuela, no desiste hasta que el Altísimo interviene para juzgar a los justos y hacerle justicia. Y esto es palabra de Dios. El juicio de Dios entre los dos sacrificios es claro. Al concederle al pobre, diríamos así, el objeto de su súplica, Dios muestra cuál es el sacrificio que le agrada. La justicia de Dios no hace acepción de personas, no es parcial con el pobre, está atenta a sus súplicas y a sus quejas. Las quejas a veces del oprimido, del huérfano, de la viuda, nuestras quejas, en nuestras debilidades, en nuestras pobrezas, en nuestras propias miserias, en nuestras situaciones de dolor, la verdadera justicia divina. La justicia humana puede ser muchas veces parcial,
no ve más que los hechos, y muchas veces esos hechos la justicia humana los ve con anteojos, o descuidando al pobre. La justicia de Dios no es así. No hace acepción de personas, decía el texto bíblico. Es decir, la mirada de Dios ve el corazón, no las apariencias como la mirada humana. Dios escucha el clamor de los pobres, las palabras sinceras, el clamor del que pide a Dios ofrendando su propia miseria. Y Dios sigue interviniendo para juzgar y hacer justicia. En el lenguaje bíblico, que es ofrecer la salvación. Miren, esto es lo propio de Dios juez. No es juzgar para condenar, sino que hacer justicia para Dios es ofrecer la salvación. Y ofrecerla también al pecador, porque no hay pobreza mayor que nuestro propio pecado. La condición de nuestra parte es llegarnos a Dios con alma de pobres, con el corazón contrito, con el corazón deseando la rectitud, con la búsqueda de su perdón, y el Señor entonces nos hará justicia, nos dará la salvación. Si llegamos con nuestra autosuficiencia, nos quedamos sin nada. Por eso, qué bueno es contemplar también a Dios como juez, porque su justicia es ofrecernos la salvación si nosotros estamos dispuestos a recibirla. Que Dios nos bendiga. Tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré.